Bueno, vamos a empezar con el primer artículo, Cell Membrane. Bueno, la naturaleza de las células siempre ha sido algo fascinante, ¿no? Desde los elementos, desde las moléculas que las conforman hasta sus mecanismos más especializados, sus organelos, todo esto empaquetado en una cosita, ¿no? Del orden de un micrómetro. Y pues, ¿cómo es que hacen para mantener todo adentro y protegerse? Y bueno, la respuesta está en las membranas que las rodean, ya sea eucariota o procariota, y son capaces de hacer cosas increíbles como permitir que ciertas moléculas entren y expulsar a otras, envaginarse sobre otras células y digerirlas. Bueno, en el caso de la endocitosis, ¿no? Son muchas sus funciones, pero pues, ¿de qué están hechas, no? Estas membranas que pueden hacer, que permiten todo ese rango de posibilidades. Y bueno, aquí ya hay una imagen, casi todas las membranas están conformadas por los glicerofosfolípidos, moléculas compuestas de un alcohol glicerol, un grupo fosfato y dos cadenas de ácidos grasos. El glicerol, bueno, aquí ya están viendo como el esquema, es el resumen. El glicerol es el que es en el C, es la parte verde del medio, es el que pega a todas las demás moléculas. En sus primeros dos carbonos están unidos los ácidos grasos y en el que sobra está el grupo fosfato. Todas estas moléculas tienen una forma globular. Así, bueno, aquí ya es más evidente y esto permite que se alineen en esa forma clásica, ¿no? La doble bicapa. Aquí hay una fotografía de cómo es, bueno, es microscópica, pero pues nada más es para ilustrar, ¿no? Cómo es que se comporta ya en la vida real. Los glicerofosfolípidos son lípidos que son los más abundantes en las membranas y por si fuera poco, la forma que tienen y su naturaleza hepática hacen que se formen en bicapas sin necesidad de energía y de manera espontánea, porque... Perdón la interrupción. ¿Le podría regresar a la imagen anterior? Sí. Le estaba poniendo asistencia a Monse y se me pasó. Ahí en D está bonito digamos, la fórmula del fosfolípido. ¿Me podría recordar o nos podría recordar a todos qué tipo de enlace une el ácido graso al OH del glicerol? En los carbonos 1 y 2 de glicerol están unidos. Es un enlace éster. Éster. ¿Y cuál es la definición de un enlace éster? ¿Qué grupos químicos se unen entre sí? No lo recuerdo, la verdad, ahorita. Ok, ¿alguien del equipo? El ácido carboxílico y el alcohol, ¿no? Ok, entonces, en general, la definición en química orgánica, un enlace éster se forma entre un ácido y un alcohol o un OH. Entonces, en este caso es el ácido carboxílico y el OH. Próximo semestre que veamos los nucleótidos y biología molecular, va a ser el ácido, bueno, como está acá arriba, el fosfato. Entonces, en el tercero, también es el fosfato también está unido por un enlace éster al carbono 3. Entonces, en el caso del fosfato, pues sería el ácido fosfórico, ¿no? PO4, el fósforo más 4 oxígenos. Y en el caso de los carbonos 1 y 2 sería el ácido carboxílico, como dice Anaí. Si nos centramos, digamos, en el primer enlace, es COOH, es el ácido carboxílico, y había un OH unido al carbono del glicerol. Entonces, ¿qué pasó con ese oxígeno? Nos falta un oxígeno. Porque el de abajo es COOH y el alcohol, el OH unido al glicerol era un OH.
Y lo mismo con el fosfato. El fosfato es PO4, ¿no? Entonces ahí se ve bonito el fosfato y los 4 oxígenos rojitos. ¿Y qué pasó con el OH que estaba unido al carbono 3 de glicerol? Pues generalmente se forma agua, ¿no? Exactamente. Entonces ahí está el misterio resuelto. Cuando se forma un enlace éster, otro producto que se forma, que no se muestra aquí, es una molécula de agua. Entonces, si ustedes escriben las fórmulas completas, tanto de los ácidos grasos como del alcohol, con sus hidrógenos, aquí no estamos viendo H2O. Entonces, un oxígeno y 2 hidrógenos se eliminan en forma de una molécula de agua. Entonces, siempre que se forma un enlace se elimina una molécula de agua. Bueno, esa era únicamente la anotación que quería hacer. Perdón la interrupción. Adelante. Sí, también tiene el doble enlace, ¿no? Que lo hace ser una cadena como insaturada. También se me olvidó mencionar eso. Ok. Entonces, esa es la presencia del doble enlace hace que esa cadena sea saturada o insaturada. Insaturada, Exactamente. ¿Y la de la izquierda? saturada. Ok. Y ese doble enlace introduce ese quiebre en la molécula. Como les decía la vez pasada, está muy exagerado para fines didácticos, pero si notan en las representaciones en B y en C del fosfolípido, y en D, pues en todas ellas se muestra este quiebre, ¿no? Cuando la molécula de ácido graso es larguita, como la que está en recta, perdón, como la que está unida a la posición 1 del glicerol, es que está saturado, no hay un solo doble o triple enlace, está saturado de hidrógenos. Cuando se forma un doble enlace, pues se sacrifican hidrógenos para compartir electrones entre los dos carbonos. Sí, gracias por la observación. Creo que también te faltó mencionar digamos, como parte de un componente importante, es esa grupo que forma parte de la parte polar del lípido, que está en azulita. Entonces tú mencionabas, si te entendí bien, el glicerol en verde, el fosfato en naranjita, y arriba del fosfato siempre hay algo La más. colina, perdón. Sí, la colina, ¿no? Ese grupo es el que varía según los diferentes fosfoglicéridos. Entonces, fosfoglicéridos es una categoría de fosfolípidos que se basa en el glicerol y tiene fosfato. Y aparte, pues tiene varios miembros. Uno de ellos tiene colina, otro tiene serina. Si tiene serina, pues va a ser fosfatidilserina. Si tiene colina, se va a llamar fosfatidilcolina, fosfatidiletanolamina. Entonces, y esos 3 componentes que les acabo de mencionar, el fosfato y el glicerol, van a formar, en este caso, la cabecita verde del fosfolípido que representa pues la parte polar de la molécula. Ok, adelante, Efraín, por favor. Sí, bueno, creo que de hecho iba a mencionar eso un poco. Porque, bueno, ya todas esas moléculas juntas y, bueno, ya hacen que su naturaleza sea anfipática, ¿no? Y pues, o sea que tienen su cabeza es hidrofílica y sus colas son hidrofóbicas. Y bueno, esto hace que se formen bicapas sin necesidad de energía y de manera espontánea. Bueno, cuando están en el agua, porque en otros medios a lo mejor no es igual, porque pues hay otros tipos de enlaces y ese tipo de cosas. Y bueno, las interacciones hidrófobas, ah, perdón, aquí ya me quedé. Bueno, sí, las interacciones hidrófobas son las que, bueno, son las que como que, me estoy trabando, perdón. Uh -huh.
Ya no te apures, con calma. Bueno, solamente iba a decir que las colas que son hidrofóbicas están alineadas unas con las otras, hacia adentro de la parte de las intermembranal. Y existen fuerzas de Van der Waals en estas colas hidrocarbonadas. Y las cabezas, que son hidrofílicas, apuntan hacia los medios acuosos, que pues puede ser el medio extracelular o el citoplasma de la misma célula. Además, también los grupos polares, pues con el agua pueden formar los tan famosos puentes de hidrógeno. Y así todo el mundo está feliz, ¿verdad? Lo que es hidrofílico del lípido está en contacto con el agua y son felices. Y toda la parte hidrofóbica de los lípidos quedan escondida, esa parte queda escondida del agua y queda en contacto, pues toda una superficie hidrofóbica, ¿no? De las dos colas de los dos ácidos grasos. Y es lo que se ve como parte blanca en la microscopía electrónica, ¿no? Porque resulta que por microscopía electrónica, pues son como 3 capas, ¿no? 2 negras y en medio como un sándwich de relleno está esa parte blanca. Y esa parte blanca, pues es la región hidrofóbica de las colas de los ácidos grasos y la parte negra es la parte polar. Está muy bonita esa foto. Bueno, sí. Y bueno, ya todos estos lípidos juntos conforman alrededor del 50% de la masa de esta membrana. Perdón, Efraín, ¿le pasas tantito? Perdón. Sí, claro. Una última observación aquí. Dijimos que este alineamiento de los lípidos, de las cabezas de los fosfolípidos tan regular, eso es algo falso, o sea, no están así alineaditos perfectamente. Todas las cabecitas azules aquí están al mismo nivel, o abajo en blanco a la izquierda, también se ven todos muy regulares. Y acuérdense que eso no es así. Nada más una pequeña precisión. Digo, la ilustración está bastante buena. Pero entonces las cabecitas, los lípidos están flotando. Entonces unos quedan un poquito más arriba, otros más abajo. Tanto en la parte de arriba como en la de abajo. Nada más una pequeña observación. Adelante. Sí, es solo representaciones esquemáticas, ¿no? Ya en la vida real que es como todo diferente. Un poquito más complicado. Y más difícil de entender. Bueno, sí, todos estos lípidos, que pues son la familia de los glicerfosfolípidos y los que nos mencionaba las clases anteriores, conforman alrededor del 50% de la masa de la membrana. También en el caso de las eucariotas está un esterol, el colesterol, que conforma alrededor del 20%, y pues el resto de de todo lo que conforma la masa son puras proteínas. Este esterol regula la rigidez de las membranas. Es también, o sea, bueno, es muy importante, ¿no? O sea, porque las membranas ya de por sí son como fluidas y bueno, como de hecho lo estábamos viendo, ¿no? Sus formas irregulares. Entonces, este esterol ayuda a darles rigidez. Aparte, bueno, otras cosas que a lo mejor no tienen que ver con esto, pero pues también el colesterol es un precursor de la vitamina D y de la mielina y pues también de todas las hormonas esteroideas, perdón. Y pues bueno, que son también las sexuales, ¿no? La testosterona. Y bueno, las proteínas, como estamos viendo aquí, están embebidas en las membranas. Algunas de ellas sobresalen hacia el exterior y el interior de la misma célula. También son anfipáticas. Las partes que sobresalen al medio extracelular y al de la misma citoplasma son por lo general, bueno, más bien son hidrofílicas y la parte interna pues es hidrofóbica para complementarse con la misma naturaleza de la membrana que también es anfipática. Y bueno, pues si todas estas cosas forman a las membranas, ¿qué es lo que hacen, no? Y pues ellas son como una especie de barrera selectiva o semipermeables. Dejan pasar sustancias por difusión y otras veces no las dejan.
moléculas pequeñas de gases hidrofóbicos, también el agua y el etanol, pueden pasar de forma rápida. Pero hay que tener cuidado con las moléculas altamente cargadas porque ellas tienen como sus propias entradas, o sea, no pasan simplemente por la membrana cuando quieren, ¿no? Sino que tienen sus canales para poder hacerlo. Y bueno, son los canales iónicos. Y bueno, este tipo de transporte depende de la gradiente de concentración. Hay una diferencia de cargas entre el interior de la célula y el exterior. Y pues bueno, la naturaleza pues siempre tiende al equilibrio, ¿no? Siempre quieren estar de forma neutra. Entonces, algunos iones tratan de salir y otros iones tratan de entrar, pero todo depende de estas proteínas o también de los canales iónicos y bueno, de las mismas necesidades que tenga de las células, si van a dejar entrar o salir ciertos iones. Y vean cómo aquí la barrera, la bicapa lipídica es una barrera muy efectiva para las entidades cargadas, como tendrían que pasar por ese ambiente hidrofóbico, pues eso realmente casi es imposible, ¿no? Entonces, y los iones que se mueven a través de la membrana, porque pues vamos a ver en la parte última del curso cómo pues sí hay movimiento de iones a través de la membrana, pues tienen que pasar a través de proteínas, a través de canales especializados, microscópicos, construidos por proteínas. Ahora, si hablamos de algún compuesto que sea hidrofóbico, entonces la barrera, la bicapa lipídica no es una barrera efectiva. Entonces, si ponemos una cosa hidrofóbica, un compuesto hidrofóbico de un lado o de otro de la membrana, va a cruzar la bicapa con mucha facilidad porque el compuesto hidrofóbico se va a disolver dentro de la membrana. Por una razón, bueno, la parte esta polar de la bicapa, por alguna razón no es una barrera que detenga el movimiento de compuestos hidrofóbicos. No sé si sea por la disparidad a la que están las cabecitas más arriba, más abajo, que se generan espacios. El caso es que todos los componentes hidrofóbicos o compuestos hidrofóbicos pueden cruzar las barreras biológicas como por su casa. Las membranas plasmáticas no son una barrera para compuestos hidrofóbicos. Y hay muchos compuestos hidrofóbicos que son importantes, que se producen dentro del cuerpo. Hay señales, hay hormonas que se generan en una célula, se liberan y luego van a entrar a las células. La mayoría de las señales se reciben por receptores en la membrana, pero vamos a ver que hay algunas pocas que son de naturaleza hidrofóbica y simplemente se disuelven en la membrana y entran a la célula. Y ya el receptor que lo reconoce específicamente se localiza o bien en el citoplasma o tal vez dentro del núcleo de la célula. Bueno, adelante, por favor. Sí, bueno, más la importancia de estas proteínas, ¿no? También hay otras proteínas que proveen energía, ¿no? En las mitocondrias están las ATP sintasas y utilizan los gradientes electroquímicos en la fosforilación oxidativa para producir pues el ATP y pues permitir que estemos vivos ahorita mismo. También hay otras proteínas que son transmembranales, como las mencionaba hace rato, y hay otras que pueden comunicarse con otras células o consigo mismas, ¿no? Por contacto directo, señalización endocrina o también autócrino, ¿no? Si a veces como que se comunican con ellas mismas, sacan plasmodesmos, creo que se llaman, y los expulsan y después entran a ella misma y provocan ciertos cambios en la misma célula.
y pues qué tan diversas, ¿no? Y qué tan diversas son estas membranas. Bueno, en esta parte ya dejamos un poco nuestras amigas o enemigas las bacterias porque pues es más, existe una diversidad más amplia en las eucariotas. Y bueno, en el sistema endomembranoso tiene una extensa aparición dentro de las mismas células. O sea, hay membranas dentro de las células, dentro de las células, en los organelos también hay membranas. El aparato de Golgi, los lisosomas que digieren a los nutrientes, las membranas del retículo endoplasmático y todo eso, aparte, se comparten, algunas llegan hasta compartirse membranas. Y también, por si fuera poco, también en las mitocondrias y en los cloroplastos, que bueno, los cloroplastos son las de las plantas, hay dobles membranas que ayudan a producir pues la energía. Y pues bueno, eso es todo de... También el núcleo tiene una doble membrana. Sí. Muy bien, pues muy bien. Gracias, Efraín, por tu exposición, muy clarita, muy simple, muy apropiada. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que hacer sobre esta exposición? Yo nada más tenía una duda, doctor, con respecto a lo que mencionó de las 3 capas, que también venían en el artículo, o bueno, no sé si lo van a explicar más adelante en la presentación. ¿De las 3 capas por microscopía electrónica? ¿O Sí, de de por qué se ve como 3 capas, porque creo que no entendí muy bien cómo, o sea, la forma en la que estaba escrito, como que no entendí muy bien a qué se referían ¿por qué? Porque dice que es como que se pintó de una forma más leve esa parte, por lo tanto se veía como una tercera capa. Eso fue lo que entendí. Sí, esta es una micrografía electrónica. Entonces, pues son densidades electrónicas lo que se observa. Y entonces corresponde muy bonito con la imagen de la derecha. O sea, prácticamente las dos zonas negras corresponden con las capas azules. Es decir, es la parte de la membrana que tiene, la parte cargada de la membrana, ¿no? Separadas por la parte hidrofóbica. Entonces, la parte blanca en medio de las dos negras corresponde con las colas hidrofóbicas de los fosfolípidos. Entonces, esta región es menos electrodensa y por microscopía electrónica, pues se ve así, se ve blanca. En cambio, las partes más polares son electrodensas y se ven negritas. Entonces, pareciera que son 3 capas, pero pues, en realidad es la bicapa, que en la siguiente exposición vamos a ver cuál fue el experimento bioquímico que permitió a los investigadores proponer que la membrana plasmática tiene solo 2 capas. Eso fue antes de que la pudiéramos ver por este medio. Sí, pero entonces las partes oscuras corresponden a las partes hidrofílicas de las dos monocapas y la parte blanca, lo que queda en medio de estas 2 capas electrodensas, corresponde a los lípidos, a la región, a las colas de los ácidos grasos, es decir, la parte hidrofóbica de la membrana. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí, ya, doctor, muchas gracias, sí, ya lo entendí mejor. Aquí tener las dos imágenes lado a lado creo que permite entender más fácilmente, ¿no? Que las 2 capas azules corresponden con las 2 capas negras de la microscopía electrónica y lo blanco del medio, el relleno, corresponde a las colas de los ácidos grasos. Ok, ¿alguien más? ¿Algún comentario? Con toda confianza, ahorita que estamos.
Imagínense qué bonito cómo logra funcionar los organismos procariotas, ¿verdad? No tienen toda la organización de la última imagen que mostró Efraín, toda esa organización endomembranal. La siguiente, donde se ven aquí, ¿no? Aquí hay compartimientos bien claramente distinguibles, bien separados, con componentes específicos, ¿no? Cada región tiene las enzimas y proteínas necesarias para cumplir su función. El lisosoma, pues una máquina de destrucción que en su interior tiene enzimas que van a degradar a otras proteínas, un pH muy ácido. Eso es algo bien distinto del retículo endoplásmico o del núcleo o del aparato de Golgi. Entonces se hacen reacciones diferentes, los componentes son distintos, pero en las células procariotas, pues no existen todos estos sistemas endomembranales. Ni siquiera existe una membrana nuclear que resguarde el material genético. Todo es un solo costalito donde pues está presente todos los componentes necesarios para llevar a cabo las reacciones necesarias para la vida, ¿no? Y cómo se compartimentaliza, cómo se organiza, pues creo que es algo digno de admirar, ¿no? Por ejemplo, la transcripción en eucariontes pues, ocurre en el núcleo, los RNAs mensajeros cruzan la membrana nuclear y en el citoplasma se hace la síntesis de proteínas. Pero en los procariotas, conforme se está sintetizando el RNA mensajero, se empieza a sintetizar la proteína en los ribosomas. Entonces, mucho más complejo, ¿no? Hay mucha investigación ahorita, o más de forma más reciente, sobre separación de fases, que supongo que eso es algo medio biofísico, ¿no? No se requieren necesariamente membranas para separar dos ambientes distintos. Entonces hay muchos ejemplos. El nucleolo es uno de ellos que tiene, para empezar, el nucleolo, por ejemplo, no es un organelo limitado por membranas, pero tiene varias subregiones que puede mantener por separación de fases. Son líquidos todos o semi. Yo no acabo de entender muy bien todavía cómo ocurre eso, pero participan proteínas específicas donde se mantienen regiones distintas. En fin, esto es un poquito ya fuera de esto de aquí. Entonces, pues gracias, Efraín. Si quitas tu presentación y dejamos a la siguiente persona exponer. Es una sola presentación. De acuerdo. Justamente. Y una pregunta, ¿lo exponemos en el orden que los vio? O sea, primero lo de, bueno, la membrana, y luego seguía el otro artículo de las ratitas, y al último, el descubrimiento de la bicapa, o primero la bicapa. Como lo tengan organizado ustedes, está bien. Ahorita, Okay. yo pensaría que el de la bicapa sería padre, pero como ustedes lo tengan y no perturbe mucho. Pues sí podemos hacer la bicapa, nada más pausar tantito la presentación y ya. Como lo tengan, está bien. Ok. Y como lo tengan, adelante. Bueno, pues ahora vamos a hablar de los ácidos grasos. ¿Tú quién eres? Anaí. De acuerdo, adelante, gracias. Bueno, aquí vemos algunos de los alimentos que contienen como más ácidos grasos y se observa la estructura de un ácido graso, bueno, como ya había mencionado Efraín, saturado e insaturado. ¿Me puedes dar a la que sí? Gracias. Bueno, aquí se ve, hay diferentes formas de nombrarlos. El primero, la parte donde dice A, se ve un ácido graso saturado y se ve que se enumera desde el grupo, desde el ácido carboxílico y pues se observa que tiene 18 átomos de carbono. En el que sigue es la nomenclatura con el omega y se comienza por el extremo contrario.
y se menciona solo el primer enlace, en la posición del primer enlace. En ese caso sería un omega 9. El C ya nos está mostrando uno de los ácidos grasos que vamos a ver, bueno, de los que voy a hablar en la siguiente diapositiva. No sé si hayan visto por ahí o si hayan oído recomendaciones de que comer salmón es bueno porque tiene omega 3, estos omegas. Entonces, es interesante esta forma distinta de numerar. O sea, tiene su origen en esta forma de numerar a los átomos de los ácidos grasos. Entonces, en lugar de que el átomo 1 sea el carbono del grupo carboxílico, como dicen ahí, el 1 es el carbono más alejado. Ese es el carbono omega y el número 1. Y entonces, que sean omega 3, omega 6, el número se refiere al átomo de carbono, al primer átomo de carbono involucrado en un enlace doble o triple. O sea, y como se ve en medio el omega 9. El doble enlace está entre el 9 y el 10, pero se nombra nada más el primero. Entonces, un omega 6, de abajo omega 9, luego omega 6. Entonces está interesante. Aquí en colorcito se ve bastante didáctico, ¿no? Adelante, Nay. Gracias. Ok. Para determinar si las grasas eran necesarias en la dieta, se hizo un experimento en 1929 en la Universidad de Minnesota y se hizo 2 grupos, uno con ratas que no tenían, bueno, un grupo de ratas que en su alimentación contenían grasa. ¿Le puedes dar clic? Ajá. Y otro que no tenía. En ese caso sí está bien. En ese caso, pues las ratas que no tenían grasa en su alimentación generaban problemas, les generaba problemas en la piel, en los riñones y a veces pues ya causaba la muerte por un tiempo prolongado llevar esa alimentación. Después a las ratas obviamente que no estaban muertas, pero que tenían problemas, se les intentó pues recuperar la salud volviendo a meter ácidos grasos en la dieta. Pero no cualquier ácido graso logró pues revivirlas, por así decirlo. Se dieron cuenta que solo sí, estaba bien, que solo los ácidos linolénico y linoleico podían pues mejorar su salud, ¿no? Si quieres darle clic. Ajá. Entonces se determinó que estos ácidos linolénico y linoleico eran esenciales. Si quieres, pásale a la que sigue. Ok. Aquí se ve la diferencia entre pues un ácido graso pues cualquiera, en este caso es el oleico, otro graso que en este caso sería saturado de 18 carbonos igual, y los de la parte B pues se muestran los ácidos linoleico y linolénico. En este caso podemos observar si se cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, sería el linoleico sería un omega 6 y el linolénico sería un omega 3. Cada vértice, en cada vértice está un átomo de carbono, ¿verdad? Aunque no los vemos aquí, en la puntita y en cada vértice. Sí, exacto. Ahí. Ok, aquí pues mencionar que existen diferentes enzimas. Aquí menciona una desaturasa, una elongasa, que convierten estos ácidos pues a un producto que voy a mencionar más adelante,
Menciono las enzimas porque en el artículo decía que estos ácidos grasos eran especiales porque las enzimas de nuestro cuerpo solo podían, pues, formar dobles enlaces dentro de los 10 primeros carbonos enumerados desde el ácido carboxílico. Eso significa que, por ejemplo, esta cadena de 18 carbonos, si tuviéramos una cadena de 18 carbonos saturada, no podríamos formar lo que sería estos ácidos grasos esenciales, ¿no? Porque pues se pasa de 10. No, bueno, regresa. Ok. Aquí se menciona, bueno, que de 18, la desaturasa primero le forma un doble enlace, luego la elongasa pues le añade carbonos, otra vez la desaturasa le genera otro doble enlace y lo que vemos abajo es lo que se conoce como ácido araquidónico y pues como ahí se ve son 4 dobles enlaces que están ubicados, aquí lo tengo anotado, en el carbono 5, 8, 11 y 14, que igual lo podríamos contar ahí en el dibujo, pero pues ya no tiene chiste. ¿Le das en la que sigue? Sí, por favor. Ok. Se hizo un experimento, bueno, una investigación en 1930, investigadores estadounidenses e ingleses, con el semen del ser humano, y se encontró que, bueno, encontraron lo que hoy conocemos como prostaglandinas, que era, pues, ¿cómo se dice? Una molécula activa, ¿no? Para varios procesos como activar la contracción, reducir la presión arterial. Entonces, viendo como las semejanzas de estos en espectrometría de masa, se dieron cuenta como de las semejanzas entre los ácidos grasos esenciales. Entonces usaron, bueno, después, en 1964, usaron ácido linoleico radioactivo, que tenía un equipo sueco, para, pues, ponerlo en tejidos que se sabía que generaban prostaglandina y así poder como seguir, ¿no?, la pista de ese carbono radiactivo y ver si pues eran derivados de los ácidos grasos, ¿no? Y pues sí, resultó que sí. Y pues ahí se ve, ¿no? Es el ácido linoleico, después se ve a continuación el ácido araquidónico y abajo ya se ve la prostaglandina. ¿Le das a la que sigue, por favor? Ok. El ácido araquidónico deriva en diversas cosas, en diversos componentes. Los que se mencionan en el artículo son principalmente son las prostaglandinas, los tromboxanos y los leucotrienos. Los leucotrienos, pues, están presentes en la función inmunitaria, los tromboxanos en la agregación plaquetaria y pues las prostaglandinas tienen diversas funciones, como las ya mencionadas y pues muchas más, ¿no? Le das a la que sigue, por favor. Gracias. Se me olvidó comentar que le puedes regresar, okay, que se les conoce como eicosanoides porque tienen 20 átomos de carbono, ¿sí? Y bueno, los pongo allí para que yo a veces sí necesito como comprobarlo por mí misma y ahí ando contando, ¿no?, los átomos de carbono. Pero bueno, ahora sí, gracias. Aquí se ve cómo se genera estos eicosanoides. Primero se agarra pues un ácido graso de las cadenas
de la cadena, de la bicapa, justo se rompe este enlace éster que mencionaban por la fosfolipasa A, y va a ser pues un enlace éster unido a los ácidos grasos, a la cadena hidrocarbonada. Entonces, pues ya libre libre entre comillas, este ácido graso puede seguir la ruta que les comentaba de que se elonga la cadena, se generan dobles enlaces hasta conseguir el ácido araquidónico, y luego se pueden seguir dos rutas. Oye, en general, ya el ácido araquidónico ya existe como tal, con sus también sí. dobles enlaces unido en la posición 2. Es común que unido al carbono 2-glicerol de los fosfoglicéridos exista una molécula de ácido araquidónico. Sí. La fosfolipasa 2 ya libera el araquidónico que va a ser procesado por las vías que estás mostrando ahí. Sí, de hecho tenía una imagen de eso, pero no la puse porque pensé que ya era mucho. Pero sí, había una imagen donde se ve como la fosfolipasa A2 escinde justo ese enlace y suelta tal cual el ácido araquidónico. Araquidónico. Ok. Bueno, entonces existen dos rutas: la lipoxigenasa, que es la que va a dar los leucotrienos y que, bueno, como les comentaba, pues nos ayudan en el sistema inmune. En este caso, el asma justo se da por, me imagino, como, bueno, ahí dice, ¿no? Una contracción de los bronquios. Y pues es lo que a veces no permite respirar a las personas con asma. Por eso se usan pues estos compuestos como el Montelukast, que la verdad yo no había escuchado, que inhiben esta vía de la lipoxigenasa. También está la vía de la ciclooxigenasa, que que se subdivide en dos. Y le puedes dar a la que sigue, porque ahí está subdividida. Okay. Allí existen dos enzimas diferentes: la COX1, que es la que pues va a generar tanto tromboxanos como prostaglandina. Le podemos llamar COX-1 y COX-2. Ok, gracias. Y justo esta vía es la que inhibe la aspirina. Por eso se ha dado casos, ¿no?, en los que, por ejemplo, por un simple accidente de coche mueren personas desangradas porque pues se había tomado una aspirina, no sé, para reducir la inflamación, o sea, el dolor de cabeza, y pues está obviamente inhibiendo las prostaglandinas, ¿no? Pero también está interviniendo en la producción de tromboxanos, que ayuda en la agregación plaquetaria, ¿no? Entonces, pues algo que nuestro cuerpo normalmente podría hacer, pues no se puede, ¿no? Después está la COX-2. Las dije al revés, dice que esa es la que inhibe la aspirina. Y bueno, esta genera prostaglandina únicamente, que como ahí dice, nos ayuda a regular también aumenta la sensación de dolor en los nocioceptores. También nos ayuda a la reabsorción en el riñón del agua y del sodio, la vasodilatación y también la agregación plaquetaria. ¿Le das a la que sí? Bueno, antes de eso, perdón, también se puede inhibir directamente con esteroides a la fosfolipasa A, pero eso pues sería como inhibir todas las rutas posibles, ¿no? Ahora sí. Aquí este era un ejemplo, bueno, es un ejemplo en este caso de lo que habíamos visto en la clase pasada. Aquí nada más es para explicar que estos eicosanoides
van a ser moléculas señales que pues pueden activar tanto al AMP, la vía de la AMP cíclico o la del inositol fosfato calcio, que en este caso sería esta que se muestra aquí, y pues generar una cascada de señalización, ¿no? Digo, para que se entienda también a dónde van estas moléculas. ¿Le das a la que sigue? Ok. En el artículo mencionaban el tetrahidrocannabinol y pues que también es un eicosanoide, me parece. No, este no puede ser. Sí. Bueno, que también es, bueno, como saben, es el componente activo de la marihuana y también proviene del ácido araquidónico. ¿Le das a la que sigue? Gracias. Bueno, este compuesto me llamó la atención, que es el como ácido jasmónico y es como análogo a lo que pasa en los seres humanos de estas vías que estamos viendo, pero en este caso sucede en las plantas. Esto es análogo a la prostaglandina, a la vía de la prostaglandina. Entonces, a base del ácido linolénico se genera este compuesto que ayuda a las plantas pues para combatir, es como antibacteriano y antifúngico. Y creo que sería todo. Bueno, mencionar que la ingesta recomendada diaria es del omega 3, es de 1 a 1.5 gramos y la del omega 6 es de 10 a 15 gramos. Y ya. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta para su compañera? Yo tengo una duda, doctor. Los NSAIDs trabajan nada más bloqueando la enzima de la ciclooxigenasa, ¿no? Le regresamos, Anaí, al tu esquema donde estaban los... Sí. ¿Qué, perdón? ¿Me repites? ¿NS qué? AIDs, ¿cómo se llaman en español? Los antiinflamatorios no esteroides. Ajá. Sí, es justo en la COX-2. Ajá. Pero también mencionabas que los esteroides funcionaban, pero ellos no funcionaban, o sea, eran antes de... Sí, allí se ve en la imagen, ¿no? ¿Sí ves la imagen? La fosfolipasa A, ahí es donde intervienen Ok. los esteroides. Ok, gracias. Ok. ¿Sí, alguien más? Entonces, véanlo. La bicapa lipídica, pues es no solo, digamos, no solo son importantes los lípidos estructurales que forman la membrana, la bicapa, sino también estos lípidos precursores de señales, de moléculas de señalización. Entonces, este es un caso extremo, ¿no? A partir de un solo ácido graso, el araquidónico, pues se generan familias de compuestos con funciones biológicas muy distintas. Y claro, aquí la simetría en la distribución, pues es fácil apreciar la importancia de la simetría en la distribución. Las moléculas, las enzimas que pueden trabajar sobre el ácido araquidónico, pues están de este lado y no del otro. Bueno, pues muchas gracias, Anaí. Muy bien, este es un artículo, era el más complejo de los tres, que tiene mucha información. Pero bueno, lo explicaste muy bien. Muchas gracias.
Y entonces vamos Ya. con Sí, la iba yo. última. Ay, Ahí se ve. sí, Sí. perdón, perdón. Bueno, buenos días, compañeros. Hoy voy a explicarles cómo fue el descubrimiento de la bicapa lipídica. Bueno, para empezar, hay que hacer un análisis de lo que ya conocemos, ¿no? Para esa época todavía estábamos en 1980, 1960. Lo que conocíamos para esa época sabíamos que bueno, ¿le puedes hacer la siguiente, por favor? Bueno, aquí no vemos una membrana ni nada, por lo mismo, vamos a empezar donde empezaron los científicos, desde cero. Sabemos que existe una membrana, ¿no? Que, bueno, va a separar el exterior del interior. Y las características que tiene que tener, tiene que ser delgada, flexible y potencialmente muy frágil. Bueno, no necesariamente frágil, pero lo suficiente como para que exista la movilidad. Entonces, por el momento no sabemos de qué va a estar compuesta, pero lo que sabemos es eso. Lo siguiente, que el interior tiene que ser un ambiente muy acuoso por el funcionamiento de los organelos que ya tenemos y que tiene que ser pues soluble en agua. No tanto, o sea, como para que la membrana entre en colapse, ni lo suficientemente rígida como para que no se pueda desplazar o no pueda hacer, bueno, como ya sabemos, tiene que estar flexible. ¿Le puedes dar el siguiente por sí? Entonces, esto nos deja con dos grandes preguntas, ¿no? Que vamos a partir de la solubilidad, de la característica soluble. ¿Por qué la solubilidad y la difusión? Porque conocemos que existe, como les estaba comentando hace unos momentos, la difusión que existe en el agua. Entonces, esta, por ende, no tiene que ser insoluble, tiene que tener un carácter soluble, no tan alto ni tan bajo. Pero a eso vamos a ir con la pregunta, todavía no. Y por otro lado tenemos la difusión. ¿Qué es la difusión? Aquí les pongo como una imagen. Cuando teníamos altas concentraciones no sé, de agua de un lado y la difusión se realiza hacia donde hay menos. Entonces, a partir de aquí vamos a partir bueno, el descubrimiento de esta capa con dos, a partir de la función y de la estructura. ¿Le puedes dar a la siguiente? Entonces, hablando sobre la solubilidad que existe en el agua, vamos a partir de cuáles compuestos vamos a poder encontrar, ¿no? Entonces, el factor para determinar la solubilidad es la polaridad, ¿no? Entre el solvente y el soluto. Si ambos son polares, este va a tener una carga, o sea, una distribución desigual de electrones. Entonces, pues, por ende, esta llegaría a colapsar muy rápido. Entonces, no podemos concretar que la membrana va a ser totalmente polar. Por otro lado, si son apolares, la carga va a ser uniforme. Entonces, la solubilidad va a ser más alta. Y si uno es, bueno, entonces, hasta ahí tenemos que si uno es polar, no va a ser como, pues, va a ser muy, muy fácil a que esta colapse en cualquier momento y por otro lado no. Entonces se llega a la conclusión de que uno tiene que ser polar y uno no tiene que ser polar para que la que solubilidad sea pobre. O sea, ¿por qué pobre? Como le estaba diciendo en unos momentos, que no tenemos, en esta capa no tiene que ser ni muy soluble ni nada soluble, por lo mismo la difusión y la estructura. Como aquí tengo un ejemplo, el cloruro de sodio es muy soluble en agua, pues ambas son polares. Y bueno, uno menos polar es como el metanol, pues es casi insoluble en un líquido y como el benceno. Entonces, estas sustancias pues no van a poder estar interactuando entre sí, es lo que nos importa de lo que es pues esta característica, ¿no? Bueno, ¿le pueden dar a la siguiente, por favor? Ok, entonces vamos a partir de Charles y sus investigaciones. Entonces ya sabemos que, bueno, para empezar necesitamos que sea como soluble, no tanto para que colapse, y que tenga una buena difusión. Entonces, recientes investigaciones bueno, en 1980, Charles Owen, él determinó que las estructuras, no, la anterior, pues, no. Él determinó que sus estudios tienen que ser, bueno, que lo principal tiene que estar bueno, que tiene que tener un carácter de lípido, porque esta característica de lípido le daría una impermeabilidad a la célula. Hola, si le puedes dar la siguiente, por favor. Ajá. Entonces, estas son las primeras aportaciones que vamos a encontrar de Charles Elvinson. Primero, indicar que, bueno, los lípidos son importantes, por lo que les menciono, de que no, como ya habíamos visto al principio de la presentación con Efraín, vamos a tener una cabeza, eh, hidro,
hidrofóbica y una cola, no, al revés, hidrofílica e hidrofóbica. Entonces, por eso le da la importancia, ¿no? Porque en este carácter nos va a ayudar, bueno, a la movilidad, de que al mismo tiempo sea impermeable y que existe esta relación entre, entre las cargas no polares y las polares. Y también que gran parte va a ser lípido. Pero bueno, hasta este momento solamente sabíamos que tenía un característico lípido. ¿Me puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, ahora voy a hablar un poco de esta Anders Fokels y por qué sus investigaciones fueron importantes. Bueno, ella sentó gran parte de lo que sería el descubrimiento de lo que sería la superficie de todo esto, lo que sería la membrana lipídica. ¿Pero por qué? Bueno, lo que ella hizo fue, bueno, esta maquinita que se le conoce como el Lemon Truth, aquí está de este lado, está difícil de pronunciar. Ella se dedicaba, bueno, en su caso, se dedicaba a estudiar lo que eran las grasas, o sea, agua con grasa. Y bueno, a ella le interesaba sacar cuánto era la superficie en total, por ejemplo. En aquel tiempo se lavaba pues, con una sola tina de agua y luego se hervía y bueno, la grasa se tiraba. Entonces, a ella lo que interesaba saber era qué superficie representaba con respecto al total del agua usada. Entonces, lo que hizo fue, bueno, esa máquina que el trabajo que hacía consistía en un recipiente hecho a partir de un sartén de estaño, con inyecciones de hojalata, una inyección que era fija, que es esta, la otra móvil, que usaba para comprimirse la capa de jabón, o sea, se pone aquí la capa y luego se usaba para la compresión. Y las moléculas que ocupaban todo el espacio disponible y se hacía la inyección móvil para comprimir toda esta caja, ¿no? Para, pues, alcanzar los volúmenes mínimos. Y la presión necesaria para que, bueno, suavemente se vaya registrando, pues, estos barredores. Y llega un punto que, bueno, es el punto de Pockels, en ese momento que las moléculas alcanzaban su máxima compresión y, bueno, la superficie se notaba, ya no había como espacio suficiente para que hubiera entre aire y el jabón. Entonces, a partir de ella se va a sentar las bases para lo que sería conocer lo que es la capa lipídica. Esto se realizó en 1917, o bueno, aproximadamente. La siguiente, por favor. Y bueno, eso sentó las bases para lo que sería para Warner y Gray. ¿Por qué sentó las bases? Bueno, a lo que siguieron ellos, usaron lo que fueron las células sanguíneas y bueno, se preguntarán, ¿por qué usaron estas células y por qué no usaron células normales? Bueno, especialmente usaron estas porque estas no tenían un núcleo o otro tipo de membrana, como podemos encontrar, como ya lo mencionaron en la primera presentación. Por ejemplo, el núcleo tiene 2 capas, la mitocondria tiene 2 capas, entonces, por ende, no podríamos usar ninguna de esas. La más viable sería las células de sangre. Y bueno, lo que hicieron fue básicamente lo mismo. Tomaron muestras de sangre y las sometieron a altas concentraciones de solventes, como ya habíamos visto en Bioquímica 1. Esto sirve para separar lo que es las grasas de todos los compuestos. Entonces, pues, separaron todos los lípidos de todos los demás que tienen la sangre. Y a partir de el componente que habíamos antes, o sea, la máquina de Laurenford, usaron lo mismo, ¿no? De compresión y para sacar cuál era la relación que existía entre lo que era los compuestos total y de lo que era la membrana. Y se dieron cuenta que tenía el doble del área total de la sangre. Entonces, aquí es donde nos va, bueno, ese es un gran punto de partida, ¿no? Porque, bueno, aunque tengan errores estas precisiones, porque, bueno, sabemos que la parte de Golgi surge también a partir de la membrana, pero la precisión que podemos encontrar aquí es que, bueno, el área va a ser 2 veces, ¿no? Va a dar 2 vueltas a la membrana. Bueno, por eso va a ser una bicapa lipídica, porque ocupa 2 veces el área, tanto la externa como la interna. ¿Te puedes dar la siguiente, por favor? Bueno, y ahora lo que estaba comentando mi compañero hace rato, que estaba preguntando sobre por qué aparecen 3 capas. Esa también es una pregunta muy interesante y de suma importancia, no solamente para el pasado, sino para el futuro. Porque, como le estaba mencionando el profesor, esto es por cambio de densidades, ¿no? Sabemos que la densidad es más fuertes están en la cabeza, por lo mismo, que van a ser las que, bueno, no van a ser las que permitan como tal entrar a moléculas grandes, sino solamente a la difusión, y adentro tiene una densidad electronegativa todavía menor. ¿Le puedes dar a la siguiente? Y bueno,
quiero cerrar como conclusión, es un pequeño esquema de lo que fue todos los descubrimientos hasta el día de hoy. Bueno, no hoy, pero todo lo que pasó, ¿no? Desde que en 1965 se acuñó por primera vez el concepto de célula, y ya cuando vimos, 1980, 1985, pues la composición es de lípidos, y bueno, ya cuando Charles publicó su artículo en 1920, cuando dijo que seguramente tenía que ser un fosfolípido, y a partir de ahí se propuso todo lo demás hasta, bueno, la composición con Nichols, que propuso el modelo de mosaico fluido. ¿Me puedes dar la siguiente, por favor? Entonces, bueno, aquí les dejo como un esquema de lo que fue todas estas investigaciones. Ay, sí, creo que sí se alcanza a ver. Desde 1980, que apenas sí tenemos una bicapa, bueno, que conocíamos que era la capa, y luego conocíamos que era la bicapa lipídica, y ya luego cuando conocimos con Gonder y Gender, que era una doble bicapa, y bueno, muchos más. Entonces, a lo que quiero concluir con esto es que, bueno, la importancia de esta bicapa o el conocimiento que tenemos o el que vayamos a tener es de suma importancia, porque no podemos dar por sentado que conocemos como tal el funcionamiento total, o sea, de la célula. Siempre es importante seguir investigando y, bueno, no sabemos qué vamos a podernos encontrar en el futuro, pero bueno, siempre es importante conocer lo que fue para saber lo que será. Gracias. Muy bien, ¿alguna pregunta para su compañera? Sí, entonces digamos, es una pregunta que les hago en el examen, describa brevemente cómo se estableció que la membrana plasmática es una bicapa lipídica, ¿no? Entonces, van a tener que responder esa pregunta. Piensen si ahorita ya lo pueden plasmar o anoten la pregunta y lean para que la puedan responder de la forma más concisa posible. Como su compañera dijo, el experimento clave se hizo con eritrocitos, digamos un tipo celular que solo tiene membrana plasmática. Como parte del proceso de diferenciación, el eritrocito pierde el núcleo y otras membranas internas, entonces prácticamente es una preparación muy limpia. Y entonces se puede aislar eritrocitos, se puede separar los eritrocitos del resto de células sanguíneas, punto número 1, ¿no? Punto número 2, se pueden contar las células que se usan para un experimento, porque el experimento va a ser, vamos a purificar los lípidos, vamos a extraer los lípidos con solventes orgánicos de una población grande de eritrocitos. Y esos lípidos los vamos a extender en este dispositivo de Langmuir que nos mostró su compañera. Valeria Ariadna. Entonces, se pone en ese dispositivo esa barrera en la que traía el artículo, hay esa barrera móvil, y entonces aquí hay dos, pero si nada más nos fijamos, por ejemplo, en el de la derecha, si lo ponemos todos los lípidos entre esa barrera móvil y el extremo derecho, y luego esa barrera la desplazamos hacia la izquierda, entonces los lípidos se van a ir acomodando sobre el agua, entonces así se va moviendo la barrera despacito, y va a llegar a un punto en donde si movemos la barrera un poco más, entonces ya los lípidos no forman una capa continua, sino que se forman micelas, y ya van a quedar superficies de líquido, porque todo esto está sobre un líquido. Entonces, un momento antes de que se rompa, medimos la superficie cubierta. Entonces, básicamente medimos qué superficie podemos cubrir con los lípidos obtenidos de una cantidad de eritrocitos conocida.
también sabemos de forma aproximada el área de la célula, entonces sabemos el total de células, el área por célula, podemos hacer el cálculo de la superficie que cubrimos con los lípidos sobre el agua. O sea, los lípidos se va extendiendo hasta que se forma una monocapa. Eso no sé si Valeria lo dijo, pero en este dispositivo de Langmuir se va extendiendo hasta que se forma una monocapa. Y si movemos la barrera un poquito más, se rompe esa monocapa. Entonces los lípidos se extienden de formar un volumen grueso hasta una sola monocapa. Es un dispositivo sencillito, pero pues muy padre, permite hacer eso. Y entonces ya, pues el cálculo es muy sencillo. Hay que saber que es una monocapa, saber cuánto mide esa monocapa. Necesitamos saber de qué número de células se aisló esa cantidad de lípidos y cuál es la superficie por célula. Y cuando se hacen esos cálculos, el resultado final, como Valeria lo dijo, es que tenemos suficientes lípidos como para cubrir cada célula 2 veces. Entonces la conclusión fue justamente el que la membrana plasmática está constituida por una bicapa lipídica. Entonces todo esto, lean en el artículo, en la nota está muy bien explicado. Y por favor escríbalo en su cuaderno, así respondan esa pregunta. Describa el experimento que permitió proponer que la membrana plasmática es una bicapa lipídica. Y tienen que explicar todo lo que les acabo de decir. Si el experimento se hubiera hecho con algún otro tipo de células, pues no hubiera sido apropiado, porque entonces hay lípidos que vienen de membranas internas, del Golgi, del núcleo, etc. Pero los eritrocitos básicamente son una bolsita de hemoglobina. En cuanto se forman las células, pues sus días están contados porque ya no tienen núcleo. Pero bueno, cumplen su función de manera muy eficiente porque la hemoglobina une el oxígeno de forma reversible y nos permite hacer el intercambio gaseoso necesario para la vida, ¿no? Bueno, no sé si alguien tenga algún comentario, pregunta. No, todo bien. Bueno, por favor, los miembros del equipo compartan su presentación con todos. Si nos la envían a todos, se los agradeceré. Y si acaso llegara a estar muy pesada, la pueden convertir a PDF y así la pueden enviar. Pero si se puede así, pues mejor. Solo una pregunta. ¿Nosotros también tenemos que escribir un resumen de nuestra presentación o no? Sí, les dije que sí me tienen que enviar resumen de los artículos, porque como cada uno de ustedes solo presenta uno de los 3. Sí. Entonces van todos... a ser... Ay, perdón. Ah. Adelante. No, es que como hay una diferencia, como que siento que hablo y usted habla. O sea, por ejemplo, yo presenté uno y son 2 resúmenes, o van a ser los 3 en total. Los 3, de una vez. Ok, está bien, sí. Ok, gracias. Sí, por favor. Sí, alguien del equipo de otros falta de enviarme la tarea, por favor, háganlo en los próximos días, como estamos empezando el curso, pero ya después traten de ser puntuales y tener como fecha límite el día anterior a la presentación. Porque así se obligan a leer la lectura si tienen idea de qué va a tratar. Y los resúmenes, pues siempre son con los hechos más importantes.
pero pues así ya van a captar más fácilmente la explicación. Bueno, pues muchas gracias por sus presentaciones, muy bien hechas las tres. Y pues nos vemos el viernes entonces. Dijimos que nos íbamos a reunir un par de veces a la semana. Martes y viernes suena apropiado. Pues cuídense mucho, yo les envío el enlace para la clase del viernes. ¿Sale? Sí, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, profe. Luego, maestro. Gracias. De acuerdo. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Sí, doctor. ¿El equipo 2 cuándo expone? Yo les aviso pronto. Les voy a enviar pronto las lecturas para que expongan. Vale, gracias. Sí, Bye. Ok, gracias. sería la próxima semana. Entonces, Pues, ya les envío pronto el material. ok, doctor, gracias. Dale. Gracias, Cuídense. profe, hasta el viernes. Adiós a todos, cuídense mucho.